¿Tienes conocimiento al respecto? En la vida a veces todo puede transformarse de repente, sin que lo esperemos. Cuando una rutina sencilla, un día normal, se convierte en algo sorprendente, lleno de energía. Esa noche, no tenía ni la más remota noción de lo que iba a ocurrir. A pesar de todo, si alguien me hubiese anticipado lo que experimentaría esa noche, lo habría considerado un insensato. Mi marido, como era habitual, se había marchado de viaje. Ya había ocurrido antes. Solía desplazarme con regularidad por cuestiones laborales, lo que me llevaba a quedarme sola en mi hogar. Con el paso del tiempo, me había habituado. Disfrutaba de la tranquilidad y el aislamiento que me brindaba ese momento. Sin embargo, en esta ocasión todo era distinto, ya que se encontraba presente él, mi hijastro Marvens, de 24 años de edad. Actualmente, él es un hombre, distinto al joven que solía ser en su juventud. Cuando llegué a la casa para quedarme unos días, todo me pareció completamente normal. Finalmente, fue su padre quien le extendió la invitación, proponiéndole que se quedara en su ausencia. No me oponía a nada. ¿Cuál sería la razón para poseerla? Sin embargo, todo cambió rápidamente. Desde el inicio pude apreciar pequeñas particularidades. Su mirada tenía un peso que antes no estaba allí, como si tratara de descifrar algo que ni siquiera yo comprendía. Un gesto que me inquietó, recordándome que, antes que cualquier título, yo era un ser humano con emociones. Hacía mucho tiempo que no veía una mirada como esa. Un gesto que me perturbó, haciéndome recordar que, antes que ser esposa o madrastra, yo era una mujer. Al final del día compartimos la cena. Nada que llame la atención. Simplemente una comida más, como cualquier otra del día. Sin embargo, experimenté esa presión. Presente, pero no visible. Sus miradas hacia mí eran un tanto excesivas. Sus sonrisas modestas, como si estuvieran tratando de descifrar algo dentro de mí. Quedé asombrado cuestionándome cosas sin sentido. ¿Qué era lo que hacía que su mirada tuviera ese impacto en mí? ¿Qué era esa sensación de calor que experimentaba dentro de mí cada vez que entablábamos una conversación? No deseaba darle vueltas. Tras la cena, simulé fatiga y me retiré a mi cuarto. Sin embargo, al acostarse, el sueño se resistía a llegar. Continuaba repasando todo mentalmente. La extraña sensación que se apoderaba de mi ser. ¿Se lo había imaginado? ¿Acaso era verdadero? Decidí que todo era simplemente una ilusión de mi mente, y cerré los ojos. Al final del día, no había ningún problema en compartir la cena con mi padrastro. No hay problema en cruzar las miradas. No hay problema en experimentar esa oleada de adrenalina. Sin embargo, estaba en un error. Esa noche, todo estaba a punto de transformarse por completo. Permanecí tumbada en la cama, observando el techo, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, debido a la extraña tensión que se percibía en el ambiente. Trataba de persuadirme de que todo se reducía a una ilusión, un mero truco de mi mente. Al final, me encontraba sin compañía junto a Marvins. Tal vez mi mente simplemente anhelaba ocupar un espacio vacío y revivir emociones olvidadas. Sin embargo, esa impresión persistía. Volteé hacia un costado en busca de una postura más agradable, anhelando que el descanso llegara pronto. Sin embargo, mi mente no encontraba paz. En mi mente se repetían todos los pormenores de la noche. Recordaba claramente su sonrisa de lado al herirme. Me hizo reír con su broma. Su colaboración al ordenar la mesa fue de gran ayuda. Y su mirada intensa, al rozar mi mano al coger su vaso, no pasó desapercibida. Transcurrió una hora, y después 2 más. Exhalé con frustración, sintiéndome irritada con mi propia persona. ¿Cuál era la razón de su agitación? Me puse de pie para ir a tomar algo. «Me gustaría un vaso con agua, por favor».
Mientras descendía por las escaleras en completo silencio, percibí un sonido proveniente de la sala. El suave sonido de un vaso reposando en la superficie de la mesa. Antes de cruzar el umbral, vacilé brevemente, y de repente lo divisé. Marvin estaba allí, relajado en el sofá, con una expresión serena pero enigmática, la tenue luz jugando con las sombras en su rostro. La luz suave de las lámparas de la habitación perfilaba su figura, destacando sus músculos bien definidos. Un individuo, un auténtico caballero. Por un breve momento, mi aliento se detuvo. Intenté desviar la vista, pero me resultó imposible. Por el contrario, su mirada fue tan penetrante que casi me desequilibró. Me cuestionó si yo también tenía dificultades para conciliar el sueño, hablando en voz baja y con un tono ligeramente áspero. Incapaz de dar una respuesta, simplemente moví la cabeza en señal de negación. Realizó un ademán, indicándome que me acercara, golpeteando el sofá a su lado. Sentía cómo mi corazón latía con intensidad. Tal vez habría sido mejor subir y evitar preguntas sin respuestas, pero la curiosidad es una brisa que empuja sin previo aviso. Sin embargo, no di marcha atrás. Tomé asiento junto a él, guardando cierta separación. No obstante, la proximidad resultaba sumamente arriesgada. Expresó: «Me parece que se debe a la tormenta», mientras dirigía la mirada hacia la ventana. En el exterior se escuchó un ruido distante, parecido a un reflejo de lo que ocurría en mi interior. Riendo con nerviosismo, me preguntó si realmente pensaba que la tormenta era la causa de mi insomnio, mostrando una sonrisa que me hizo sentir escalofríos. Quizás no sea así. En ese instante, me di cuenta de que estábamos arriesgando demasiado y comprendí que no estaba preparada para extinguir el incendio. Estuve allí, sentada junto a él, con los dedos tensos sobre la tela de mi bata. Intentaba conservar la serenidad, escondiendo la tempestad que se desataba en mi ser. Sin embargo, no servía de nada. El ambiente se sentía denso y cargado, casi como si estuviera cargado de electricidad. Marvens volvió la cabeza despacio hacia mí, fijando su mirada en la mía. Una mirada intensa, penetrante, directa. Estaba al tanto. Había logrado comprender mis propios sentimientos. Mi corazón palpitaba aceleradamente. Le ofreció vino con una voz más suave, casi susurrando. Antes de dar mi aprobación, vacilé por un momento. Se puso de pie con calma para ir en busca de una nueva copa. No pude contenerme y observé detenidamente su espalda, notando cómo sus músculos se contraían sin expresión alguna. Cada acción realizada. Una sensación de calor opresivo se apoderó de mí. Esto no estaba correcto. La situación no era habitual. Al regresar, se acomodó a una distancia más corta. Muy cerca. Apenas coincidían nuestros hombros. Sin embargo, la leve fricción provocó una sensación eléctrica que recorrió todo mi ser. Al pasarme la copa, nuestras manos coincidieron por un instante, y por alguna razón, el aire pareció volverse más denso. «¿Te sientes nerviosa?», murmuró. Dejé escapar una risa nerviosa. «¿Estás nerviosa?». No era suficiente. Sentía una intensa sensación de ardor en mi interior. Así que, de forma pausada, colocó su mano en mi rodilla. Debería haberme puesto de pie. Hubiera sido conveniente negarse. Debería haber detenido todo esto antes de que se convirtiera en una situación irreversible. Sin embargo, no realicé ninguna acción. El ambiente pesaba sobre mis hombros como una tormenta contenida, y la cercanía de su presencia se sentía como una corriente eléctrica en el aire. En voz baja me preguntó: «¿Deseas que me detenga?». Con la boca abierta y lista para contestar, me preparé. Expresar afirmación. Expresar negación. Expresar algo. Sin embargo, no se escuchó ningún ruido. En realidad, tenía pleno conocimiento de la situación. Ya no había forma de retroceder.
No podía apartar los ojos de los míos, pero era su contacto lo que me absorbía por completo. Con su mano cálida y firme sobre mi rodilla, logró derribar todas las barreras que todavía intentaba sostener. Experimentaba una sensación de falta de aire. Notaba cómo mi pecho se movía con mayor rapidez, subiendo y bajando. Tendría que haberme levantado, marchado y expresado algo. Sin embargo, permanecí en ese lugar, inmóvil, atrapada entre la pasión y la lógica. Por el contrario, Marvens apenas cambiaba de posición. Tenía la esperanza. Mientras su dedo pulgar recorría mi piel con suavidad, trazaba pequeños círculos llenos de pasión. Quería comprobar si se escaparía, pero no lo hice. El latido de mi corazón era tan intenso que estaba convencida de que podía escapar. Me costó tragar saliva y desvié la vista, concentrándome en la copa de vino que sostenía, como si pudiera hallar en ella una salida. «Hazme saber que debo irme», susurró. La voz que tenía era profunda, áspera y llena de energía, generando una tensión que llegaba a afectar mi espalda. Decidí cerrar mis ojos brevemente, en busca de un destello de claridad. Sin embargo, en ese momento exacto, la claridad mental había desaparecido por completo. El silencio se convirtió en un lenguaje propio, donde cada gesto parecía contener más significado del que podía expresar en palabras. Experimenté cómo su cuerpo se volvía rígido por un instante, como si estuviera reteniendo el aliento. Después, con suavidad, movió su mano lentamente hacia arriba por mi pierna, provocando en mí una sensación que me estremeció. Me di un mordisco en el labio. Era consciente de que nos adentrábamos en un terreno arriesgado. Sin embargo, lo vedado, lo imprevisto, añadía un atractivo irresistible a este instante. Así que, con calma y determinación, se inclinó suavemente en mi dirección. El roce de su aliento tibio en mi mejilla provocó que perdiera el escaso dominio que aún conservaba. «¿Deseas que me detenga?», volvió a decir. En esta ocasión opté por no contestar, ya que en realidad prefería que la situación continuara. La respuesta anhelada llegó con mi silencio. No era necesario decir nada más. Nos encontrábamos en el límite del abismo, con una única acción pendiente: realizar un salto. Poco a poco, su cara se aproximó aún más, milímetro a milímetro. El latido de mi corazón era tan intenso que parecía a punto de explotar. Lamentaba la situación. En ese preciso momento todo carecía de importancia. Y en ese momento, con delicadeza, sus labios acariciaron los míos. Un contacto apenas notable. Un leve contacto. Sin embargo, provocó en mí una corriente eléctrica descontrolada. Mis dedos se agarraron firmemente al material de mi bata. Bajo el calor de su aliento, mis labios se abrieron ligeramente de forma instintiva. Estaba terminantemente prohibido. Resultaba inimaginable. A pesar de todo, resultaba imposible evitarlo. Marvin se detuvo por un momento, buscando cruzar su mirada con la mía una última vez, como si me estuviera brindando la posibilidad de dar marcha atrás. Sin embargo, no lo realicé. En esta ocasión, finalmente tomó una decisión sin vacilar. Un instante suspendido en el tiempo, donde la distancia entre ambos se desvaneció, dejando solo la pregunta sin respuesta flotando en el aire. No se trataba de una mera conexión. Rechazo. Se produjo una detonación. Una combinación de anhelos. Han guardado silencio por un período prolongado. Un incendio que tratamos en vano de hacer caso omiso. Experimenté una sensación de fusión al estar junto a él, como si mi ser entero anhelara este momento. Recorrí su melena con mis dedos, agarrándome a su cuello mientras él me acercaba hacia él. Había dejado de reflexionar. No deseaba tener que reflexionar. El calor de su pecho desnudo contrastaba con la suavidad de mi bata. Cada acción,
Cada inhalación nos acercaba cada vez más al momento sin vuelta hacia atrás. Tenía plena consciencia de que nos encontrábamos a una distancia considerable. Susurró mi nombre suavemente sobre mi piel, con una voz llena de intensa pasión. Experimenté un escalofrío. Recibí otro beso suyo, esta vez con mayor pasión. Agarró mis caderas con tal fuerza que me desestabilizó por completo. Me dijo al oído mientras estábamos tan cerca que casi podía sentir su aliento. Una afirmación directa y concisa. Una verdad que era imposible seguir pasando por alto. Y yo anhelaba lo mismo. Las palabras que me dijo aún retumbaban en mi interior, llenas de energía y emoción. Mis mejores deseos para ti. Todavía percibía su aliento cálido acariciando mi piel, su pecho ardiente presionando la delicada tela de mi bata. Mi cabeza me pedía a gritos que parara, que volviera en sí. Sin embargo, mi organismo ya no estaba dispuesto a oponer resistencia. Marvin acarició suavemente mis caderas con sus manos, sus dedos presionando con cuidado la tela que aún nos separaba. Su mirada se encontraba fija en la mía, llena de intensidad y profundidad. Tenía la esperanza. Tenía la libertad de escoger. Aún tenía la oportunidad de dar marcha atrás, recuperar la cordura y poner fin a esta situación descontrolada. Sin embargo, ya no tenía intención de llevarlo a cabo. Con un movimiento titubeante, solté mi copa sobre la superficie de la mesa. El ruido producido por el choque del vidrio con la madera me hizo regresar bruscamente a la realidad, aunque solo fue por un breve momento. Después, mis manos se agarraron a su cuello sin poder contenerme, y le di un beso en ese momento. Un beso que urge, que apremia, que desespera. Al responder, él demostró una intensidad que parecía anhelar desde siempre. Su cuerpo se acercaba al mío con fuerza, acariciando mis formas con una delicadeza inigualable. Cada estremecimiento, cada respiración entrecortada, cada roce nos llevaba un poco más lejos. La bata se deslizó suavemente entre sus manos, dejando al descubierto mi piel cálida poco a poco. De repente, un suspiro se deslizó de mis labios sin poder contenerlo. Experimentaba una sensación de plenitud, atracción y confusión en medio de una situación complicada de la que no deseaba escapar. Le dijo al oído lo guapa que era, y luego selló sus palabras con un beso apasionado en mi cuello. Ante la repentina sensación de escalofríos, mi cabeza se inclinó suavemente hacia atrás. Mi cuerpo ya no respondía a mis órdenes. Después, con un gesto pausado pero firme, me alzó suavemente y me dejó caer en el sofá. El espacio entre nosotros se desvaneció, dejando solo la intensidad del momento. Un torbellino de emociones nos envolvió, arrastrándonos a un punto sin retorno. Solo con ese abrazo, en ese instante atemporal donde solo éramos él y yo, sin nada más a nuestro alrededor. Se había roto el último vínculo de resistencia. El transcurso del tiempo se encontraba suspendido. No existían momentos anteriores ni posteriores. Solamente él. Nadie más que yo. Nuestros cuerpos se desplazaban al compás de una danza envolvente, fusionando la suavidad con la imperiosa necesidad, como si tratáramos de colmar un espacio vacío que hasta entonces había pasado desapercibido. Cada persona con la que me relacionaba representaba una oportunidad emocionante. En cada respiración se revela un secreto. Al recibir ese abrazo, experimenté nuevamente mi feminidad, anhelada, querida. ¡Qué viva sea! La tensión en el aire era palpable, cada latido resonando en la habitación como un eco de lo inevitable. Ojalá este momento pudiera prolongarse para siempre. La eternidad es algo que no forma parte de la realidad. Después de que nuestras respiraciones se aquietaron y nuestros corazones volvieron a latir con calma, la cruda realidad se hizo presente. Marvin se quedó por un instante recostado encima de mí, con su rostro reposando en la curva de mi cuello. El peso del recuerdo aún persistía en el aire,
un eco silencioso de una elección que ya no se podía deshacer. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. El silencio que nos rodeaba ya no poseía la misma esencia. Desperté con calma, observando el techo con la mirada ausente. ¿Cuál era nuestra acción previa? También él parecía percatarse de la situación. Noté cómo su cuerpo se volvía rígido por un instante, antes de erguirse con delicadeza, apoyando su frente en la mía. Murmuró que no deberíamos hacerlo, más para él que para mí. No obtuve ninguna contestación. En mi interior, tenía la certeza de que estaba en lo correcto. A pesar de todo, no lamentaba nada. Permití que mis dedos acariciaran su brazo, disfrutando de esa cercanía por última vez. Al tener la certeza de que todo se transformaría. La puerta de la habitación se encontraba ligeramente abierta. Reinaba el silencio en la casa. Sin embargo, una amenaza ya se vislumbraba en algún punto. ¿Qué sucedería si alguien tuviera conocimiento de esto? ¿Qué sucedería si alguien hubiera presenciado la situación? En esta ocasión, el estremecimiento que experimenté no resultó en absoluto agradable. Habíamos rebasado el límite. Y llegó el momento de afrontar las repercusiones. El peso del silencio se hacía cada vez más notable. Es excesivamente denso. Marvin se había levantado poco a poco, desviando la vista de la mía. Su fuerza ya no era tan poderosa, ni su valentía tan marcada como antes. Había ocurrido un cambio. Compartía ese sentimiento. La euforia del instante anterior se desvanecía lentamente, dando lugar a una realidad más cruda, más implacable. ¿Cuál era la acción que habíamos llevado a cabo? Al incorporarme, sujeté suavemente la sábana a mi alrededor, como si ese simple tejido pudiera aún resguardarme de lo que estaba por suceder. No podemos ignorar lo que sucedió como si no hubiera ocurrido. Marvin apenas podía susurrar con su voz. Rugosa, insegura. Aunque incliné la cabeza con calma, en realidad no comprendía el verdadero significado de ese gesto. ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Es posible dejar atrás algo? Resultaba completamente imposible. ¿Aceptar la responsabilidad? Incluso más. Un estremecimiento recorrió mi ser al percibir un sonido en la distancia. Un sonido crujiente resonó en el suelo del corredor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué sucedería si alguien hubiera presenciado la situación? ¿Qué ocurriría si alguien tuviera conocimiento de esto? Marvin volteó hacia la puerta, observando con atención y mostrando una expresión de inquietud. Nos encontrábamos solos en el hogar. O al menos, se creía que estábamos a solas. Mantuve la respiración, atenta a cada ruido que nos rodeaba. No hay nada. Tal vez solo fue producto de mi mente. ¿Acaso solo era el remordimiento que se colaba en mi interior como un veneno? Marvin se frotó la cara con gesto de evidente tensión. Después se puso de pie y recogió la vestimenta que estaba tirada en el suelo. Con tono serio, expresó la necesidad de dejar atrás lo ocurrido esta noche. Un lazo enredado. Sentí una presión en el pecho. Dejar en el olvido como si eso fuera una opción. Observé cómo se iba, con la mandíbula apretada y la espalda tensa. Cada vez que avanzaba hacia la puerta, sentía cómo un cuchillo se hundía un poco más en mi interior. Y justo cuando iba a girar el picaporte, un teléfono comenzó a vibrar. El tuyo. Observó la pantalla y su expresión se quedó inmóvil. Después, se volvió lentamente en mi dirección, con los ojos completamente abiertos. ¿Él es tu esposo? Sin moverse, Marvin mantenía el teléfono agarrado con fuerza. Mi corazón palpitaba con fuerza. Con una expresión aún más inquieta en su rostro, volvió a mencionar. Es tu esposo. Mis dedos se tensaban en la tela de la cama. ¿Cuál era la razón de la llamada a esta hora? Tenía conocimiento de que me encontraba en un estado de sueño.
No me agradaba que interrumpieran mi sueño en plena madrugada. Marvin me dirigió una mirada, como aguardando una indicación, una expresión, una elección. «Por favor», responde. Le dije en voz baja, con la garganta tensa. Por un instante, tuvo sus reservas. Después respondió encendiendo el altavoz. «Saludos», expresó con un tono que le resultaba muy familiar, la de una persona que intenta aparentar naturalidad mientras se desintegra internamente. En el lado opuesto, se escuchó la voz de mi esposo, tranquila y sosegada. Excesivamente tranquila. «¿Marvin? ¿Te encuentras descansando?» Antes de contestar, Marvin me echó un vistazo rápido. «No, me encuentro en la sala en este momento. Me encontraba disfrutando de una película». «¿Cómo estás?» «Claro que sí. Quería verificar que todo estaba en orden en mi hogar». Experimenté un cierre en la garganta. ¿Por qué motivo planteas esa cuestión? Actuando con seguridad, como si hubiera alguna incertidumbre. Pude percibir cómo respiraba al otro lado del teléfono. Una densa quietud se hizo presente. «Después, por favor, comunícame con tu madre política». Experimenté un escalofrío gélido recorriendo mi cuerpo. Marvin, el nombre que eligió el usuario. Con calma extendió el teléfono hacia mí. Al tocar nuestros dedos, noté que temblaba levemente. Igual que yo. Incliné la cabeza y llevé el dispositivo cerca de mi oreja. ¿En efecto? ¿Qué sucede, cariño? Se produjo un silencio renovado, de mayor duración. Después se escuchó su voz, ahora con un tono más profundo. ¿Te encontrabas descansando? No dudé al decir una mentira. Así es. ¿Cuál es la razón detrás de querer realizar una impresión? ¿Podría obtener una copia impresa, por favor? ¿Cómo es posible que hubiera expresado semejante comentario? Sentía cómo mi corazón palpitaba con intensidad. ¿Fue simplemente una casualidad? ¿Podría tener una corazonada al respecto? ¿Había presenciado algo? Mi esposo se marchó en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra adicional. Tras su llamada, el silencio que se produjo era más denso que en cualquier otra ocasión. Marvin permanecía en el lugar, a una corta distancia de donde yo me encontraba, mirando fijamente hacia el suelo. Experimentaba la sensación de que todo se desmoronaría. Intentaba concentrarme mientras me costaba tragar saliva. Ya me imaginaba que esa tranquilidad no iba a ser permanente. Algunas verdades son demasiado pesadas para permanecer ocultas. Tarde o temprano las sombras encuentran la manera de salir a la luz. Marvin habló por primera vez en un rato, aunque su tono de voz denotaba cierta tensión. ¿Tiene algún conocimiento al respecto? Quedé completamente inmóvil. No era necesario detallar el tema del que se trataba. Ambos éramos conscientes de eso. Coloqué mis manos en mis rodillas, con la mirada ausente, tratando de encontrar palabras que no llegaban a mí. Cada instante se extendía interminablemente. Cada idea me dejaba cada vez más inmóvil. ¿Cuál era la acción que teníamos que llevar a cabo? ¿De qué manera podríamos proseguir? Marvin se puso de pie de golpe, mostrando un nerviosismo inusual. Dirigió su atención hacia la ventana y observó hacia el exterior, como si aguardara la llegada de algo. Era consciente de que buscaba una vía de escape, una respuesta a este dilema sin solución. No tenía certeza sobre sus deseos, o mejor dicho, tenía claro cuáles eran sus anhelos, pero estaban fuera de su alcance. Al ponerme de pie, mis piernas temblaban. No podía seguir evitando enfrentarse a la verdad. Necesitamos entablar una conversación. Sin una respuesta clara, las palabras brotaron de manera instintiva, como un esfuerzo urgente por retomar el dominio de la situación. Marvin volteó hacia mí con una mirada más sombría que en cualquier otra ocasión. «Carlita, ¿cuál es el plan para hoy? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?» Se encontraba sin escapatoria, al borde.
al igual que yo. La incertidumbre pesaba en el aire, un enigma sin respuesta clara que nos mantenía atrapados en una encrucijada emocional. Tenía plena conciencia de que las cosas ya no serían como antes. Esa noche prohibida que vivimos juntos siempre nos atormentaría. No se podía retroceder en ese momento, y en cierto lugar de mí existía un deseo de que así fuera. Los momentos que vinieron después se sucedieron de forma pausada, creando una atmósfera cargada de expectación. Marvin se tornaba cada vez más perceptible, inquieto, moviéndose de un lado a otro, como si una tormenta emocional azotara su pensamiento. Nos encontrábamos solos. Sin embargo, la influencia imperceptible de mi esposo llenaba el ambiente por completo. Marvin me miró con expresión de incertidumbre y temor en sus ojos. Se aproximó poco a poco, mostrando una clara indecisión en sus movimientos. «Carlita, esta situación no puede continuar de esta manera», observé con tristeza, sintiendo un gran peso en el pecho. Mis suposiciones eran correctas, pero desconocía las consecuencias de mis acciones esa noche. ¿Cómo hacerle entender que, a pesar de las circunstancias, no estaba lista para abandonar lo sucedido? Tomé una inhalación profunda, apartando la vista. Tenía conocimiento de que las circunstancias iban a transformarse, aunque no tenía certeza sobre de qué manera ni por qué motivo. Un grito resonó en mi mente y me estremeció. ¿Cuál es la mejor acción a tomar en esta situación? Al final, la verdad saldría a la luz, y a pesar de sentir la necesidad de enfrentarla, era consciente de que eso tenía el potencial de arruinarlo por completo. Mi unión conyugal, mi núcleo familiar, mis principios, la confidencia, esa delicada hebra que todavía sostenía nuestro equilibrio. Marvin se aproximó hacia mí y agarró mi mano, ejerciendo presión sobre ella. Con energía. Aunque me emocionó el gesto sencillo, en realidad era consciente de que eso no bastaría. En ese instante exacto, el sonido de un motor en la distancia me sobresaltó. Se trataba de mi esposo. Decidí cerrar mis ojos. Retorno a la vida cotidiana. Marvin se alejó poco a poco, desviando la mirada, inmerso en sus propios pensamientos. No podía ignorar la situación. Tenía la certeza de que aquella noche, ese instante fugaz, sumergido en la locura del momento, permanecería grabado en la memoria. Susurré con apenas un hilo de voz, indicando su presencia. Marvin asintió con la cabeza antes de dirigirse hacia la puerta. No había más palabras que agregar. Tomé asiento en el sofá, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. No había forma de evitar la partida. Al verme, mi esposo se quedó inmóvil al entrar en la habitación. Fue en mi dirección donde sus ojos se posaron. Después se dirigieron hacia Marvin's, que se encontraba en la penumbra. La autenticidad se encontraba presente en el ambiente, suspendida como una bruma espesa y pesada. Ya me lo imaginaba. Desde siempre lo había tenido claro. Mi esposo echó un vistazo a Marvin's. Después me miró de nuevo, con sus ojos fríos llenos de enojo y desilusión. «¿De qué manera lo lograste?», murmuró. El instante se prolongó, y en ese momento supe que todo cambiaría por completo. La verdad había salido a la luz desde la oscuridad. Ya no era posible mantenernos a salvo con el secreto. Todo se encontraba al descubierto. En resumen, el costo del Edén, el silencio que vino después de este enfrentamiento, era abrumador, casi inaguantable. Cada momento compartido, cada emoción intensa experimentada, cada aliento liberado en la oscuridad de la noche, de pronto se percibía como carente de significado y desprovisto de sentido. La verdad, con su resplandor, arrasaba con todo a su paso. Por un instante, creí haber hallado un Edén. Sin embargo, el Edén tenía un costo, uno mucho más elevado de lo que había previsto en ningún momento.
El regreso se presentaría como un extenso trayecto repleto de desafíos. Las lesiones causadas por esa noche, por esa acción, no se curarán con rapidez. Los gestos, los momentos de silencio, el sentimiento de culpa. A pesar de ser consciente de las graves repercusiones que acarrearía, me cuestionaba si repetiría la acción. La narración aún no había llegado a su fin. Sin embargo, algo era evidente. Todo cambiaría por completo.